En el marco del mes de Malvinas en la Universidad Nacional del Sur, a partir de la Subsecretaría de Derechos Humanos, nos encontramos con el contraalmirante retirado Juan Temperoni, veterano de Guerra de Malvinas, a bordo de un buque histórico para la Armada Argentina, para conversar un poco de su experiencia profesional en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar esta entrevista, y también queríamos agradecerle desde la Universidad Nacional del Sur al Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, al Comando de Flota de Mar, al Comando Naval Anfibio y Logístico, y por supuesto a la tripulación del buque de transporte rápido multipropósito Ara Hércules, ex destructor Hércules, que bueno, fueron muy amables para permitirnos estar aquí. Muchas gracias, Juan. Para situarnos un poco dónde estamos, a bordo de qué lugar estamos, e inserto dónde está el Hércules, contanos un poco qué es la base naval Puerto Belgrano, dónde está situada y qué importancia tuvo en el desarrollo del conflicto. Bueno, en este momento estamos en la dársena de Puerto Belgrano, ubicada al lado de la ciudad de Punta Alta, próxima también a Bahía Blanca. Y en esta dársena se albergan y amarran el corazón de la Armada, que son los buques de la Armada Argentina, que en la época del conflicto, este lugar donde estamos viendo, estaba el destructor Hércules y el destructor Santísima Trinidad. Esos dos buques eran pertenecientes a la primera división de destructores, eran los buques más modernos que contaba la Armada Argentina. Obviamente, en tu pregunta hacia la base era el sostén logístico de los buques, lo sigue siendo, donde habitan aproximadamente 5.000 personas, una población de 5.000 personas. Hay casas habitación, hay hotelería. Y también está la Intendencia Naval de Puerto Belgrano, donde obviamente es la que nos proveía de los suministros, y también el arsenal, muy importante, que es el que efectúa y efectuaba las reparaciones de los buques. Con esto quiero decir que, volviendo a lo que se dice siempre y que está escrito en una de las paredes, el corazón de la Armada es Puerto Belgrano, y sigue siéndolo. A partir de eso, nosotros estamos precisamente en el buque que nombraste, en el buque Hércules. Sí, sí. ¿Qué tipo de función tenía? El Hércules era un destructor gemelo del destructor Sheffield. El primero de la serie tipo 42 era el Sheffield, en Inglaterra, y el segundo era el Hércules, también construido en Inglaterra. El Sheffield es el primero que sale de la serie, y el segundo, el Hércules, en el año 1977, a finales del 77, se incorpora a la flota de mar. Es un buque básicamente de protección del núcleo principal, que en ese momento podemos decir que era el portaaviones 25 de Mayo, junto con los buques logísticos, y contaba con un radar de alarma temprana, un misil de mediano alcance, que era el SIDART, capacidad para llevar helicóptero, que también eran helicópteros ingleses, Sea Lynx, y un cañón en proa de acción antisuperficie, también de bombardeo, de 4,5 pulgadas, 113 milímetros, que básicamente también era de Vickers de inglés. Nuestra tarea en la guerra fue, obviamente, ser la alarma temprana para el núcleo principal, y durante el conflicto o la guerra o la Operación Rosario, que creo que es la operación básica en la que tuvo gran participación, fue la de ofrecerle protección aérea a el buque de desembarco San Antonio, donde iba
digamos, la razón de ser de la operación Rosario. La flota zarpa de Puerto Belgrano el 28 de marzo por la mañana, y es bueno, digamos, en cuanto a los comentarios que debemos conocer, cuando zarpamos ya en el canal principal y habiendo pasado la parte del canal que es, digamos, crítica, porque es muy particular, que es frente a baterías, el comandante luego de eso nos reúne y nos dice que íbamos a la operación Rosario, o mejor dicho, a la recuperación de la toma de Malvinas, de las Malvinas. Por supuesto que eso fue algo que nos sorprendió a todos, porque si bien creíamos que estaba pasando algo, casi la mayoría estaba convencido de que eso sucedía en las Georgias, en Grytviken, o sea, donde Davidov... Donde fue el conflicto de Davidov. Exactamente, donde fue el conflicto de Davidov. O sea, antes de la zarpada vimos movimientos de abastecimiento, movimientos de infantes que iban cargando y demás. Todos pensábamos que íbamos a otro lado, a la Georgia, sí. Por lo menos yo en ese momento ostentaba una jerarquía muy baja. ¿Cuál era? La de Guardia Marina, recién egresado de la Escuela Naval. Yo me incorporé al buque en diciembre del año 81. Y todas las vacaciones las pasé a bordo estudiando el destructor Hércules, porque fue una orden precisa que me dieron, de las cuales yo, digamos, si bien soy bahiense y vivía en Bahía Blanca, prácticamente estaba a bordo todos los días y, bueno, los fines de semana quizás me iba, pero tenía que conocer el buque. Realmente en eso estoy muy agradecido a mi jefe de ese momento. Yo estaba en el departamento de máquinas y al comandante que me obligaron a hacer eso. Zarpamos y obviamente nos pusieron en conocimiento de lo que íbamos a hacer. El comandante nos dijo que tenía que ser rápido, que tenía que ser por sorpresa y que tenía que ser incruento, o sea, que no debía haber bajas. Lo que puedo decir de esa época de la tripulación, que creo que es lo más importante, era que era una tripulación absolutamente preparada. Profesionalmente habían estudiado, se habían adiestrado y tenían un entrenamiento particular con el buque. Yo, obviamente, había navegado como cadete en el crucero, había navegado en los destructores, que eran americanos, nosotros en esa época ya le decíamos los destructores viejos, porque la Armada estaba en un proceso de cambio, y el gran cambio habían sido los destructores Hércules y Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad fue construida en Argentina, digamos, a imagen y semejanza, pero en el astillero Río Santiago. Obviamente que eso daba una gran seguridad, porque en todas las áreas del buque uno estaba absolutamente seguro de que había un profesionalismo único. Y uno podía notar en el día a día que todos estaban preparados. Zarpamos y en dirección supuestamente teníamos que entrar el 1 de abril. El tiempo no fue bueno. El clima, la meteorología era muy mala, realmente. Eran vientos de 40 nudos y del sector sudoeste, o sea, que yendo para el sur, toda la proa del lado de estribor, y el San Antonio, que llevaba a todos los infantes y una sección del ejército, creo, y además llevaba al comandante de la fuerza de desembarco, al comandante de la recuperación, que era el general García, el almirante Busser, digamos que la estaban pasando no muy bien. Hay varias versiones, yo me quedo con la versión oficial, digamos que en su momento Inglaterra recibe información de lo que estaba pasando, o sea que ya el factor sorpresa se pierde, y es ahí cuando en un momento que se calma la situación meteorológica, el almirante Busser desde el San Antonio se traslada a la Santísima Trinidad y deciden rearmar un poco la táctica en cuanto al desembarco. El 2 de abril, nosotros en este buque se tocó combate a las 5 de la mañana.
A las 6 ya estábamos entrando en la bahía, porque en realidad, si no recuerdo mal, primero entra el Santa Fe, que desembarca los buzos que van a hacer la inspección de la playa. Playa que después llegan los vehículos anfibios y desembarcan a los infantes. ¿Está bien? Y a la sección del ejército, porque primero es la recuperación con la infantería de marina y la fuerza de desembarco, y luego toma posesión de las islas el ejército. Entonces, el Santa Fe queda en la zona mientras nosotros vamos entrando. ¿Qué es lo primero que uno ve? Oscuridad absoluta. Lo segundo, que siempre recuerdo porque yo estaba en el puente, porque cubría como ayudante el jefe de navegación y en maniobra como pitch control lever, que es control de los pasos de la hélice y del movimiento del buque. Algo así como controlar las máquinas según las órdenes del comandante. Lo primero que vemos es una luz titilante, era algo. Eso fue la primera alarma. Y además las luces de algunas balizas o cositas que se prendían en tierra, era como decir, hay disparos, algo está pasando. Lo que se decía en voz baja. El comandante tenía muy clara la situación. Y ante la presencia de esa luz particular amarilla, dice, es el submarino Santa Fe. Obviamente hay una comunicación y se da cuenta de que, y me acuerdo que dice algo así como, habla en argentino, es el Santa Fe. Entonces, evidentemente, él tenía clara la situación de lo que estaba pasando, porque estábamos todos en lo que se llama sigilosa también, para evitar luces bajas, y para evitar que el enemigo vea lo que estaba pasando. Y después, 6:30, ya comienza el desembarco de la oleada y obviamente después la recuperación. Cuando aparecen las luces y todo, lo que, si vos me preguntás a mí, más recuerdo, son primero los gritos de la gente. La gente estaba exultante. Y después, el segundo paso es cuando aterrizan los aviones de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Malvinas, porque realmente eso fue emocionante, porque empezó a haber movimientos de helicópteros. Nosotros, después de la toma, empezamos a pasar un periodo donde obviamente se empezaron a tratar de lograr negociaciones que nunca llegaron, y en mayo, o a fines de abril, mayo, empezó realmente a tener pérdidas que, bueno, no tienen mucho que ver con el destructor Hércules, pero sí son las que ocurrieron en Malvinas. O sea, obviamente la más importante, la del crucero. Eso te iba a preguntar, ¿cómo impactó en la operatividad del Hércules y de la flota en general el hundimiento del crucero? Y fue un golpe. Casi la mitad de las bajas nuestras fue un golpe. el conflicto. 323, y que es la mitad prácticamente de los muertos en el teatro de operaciones. Yo creo que sí, fue un golpe, y vos pensás que de mi promoción, o sea, de la Escuela Naval, Guardiamarinas, 3 perdieron la vida. Que para nosotros, como Guardiamarinas, todos lo sentimos muchísimo, y es el día de hoy que los homenajeamos permanentemente, porque obviamente que nadie lo esperaba, pero sucede. Y después impactó también, pero positivamente, la recuperación de las balsas. Porque si uno piensa que uno es hundido en el sur, en el Banco Woodward, en un lugar muy lejano, en una zona donde todos conocemos que es un teatro hostil, un mar hostil, y los recuperan, y vuelven los destructores a buscarlo, los avisos a buscarlos, sabiendo que hay un submarino nuclear debajo,
o suponiendo que era un submarino de bajo nuclear. Yo creo que muestra la valentía de lo que han hecho integrantes de la flota de mar. Muchas veces se ha hablado de que la flota se replegó a tierra. Yo creo que la flota perdió al crucero, creo que en el Sobral perdieron la vida 7, incluyendo al comandante, y a otro guardia marina de una promoción menor a la mía, más antigua que la mía, que es la 109, yo soy de la promoción 110. Y realmente perdió el puente de comando, o sea, la estructura donde se gobernaba el buque la perdió. ¿Qué es donde estamos para comentar un poco? El Sobral, el Sobral. Después, el puente de comando. el Isla de los Estados, que si bien, que también tenía un capitán de corbeta, que es el capitán Pallarola. El Narwhal, un pesquero que supuestamente hacía inteligencia, creo que, y no recuerdo si algún otro más, pero bueno, sí, claro. Obviamente que las pérdidas humanas, y a partir de ese momento empiezan a cambiar un montón de cosas, porque uno se empieza a repreguntar si esto que hago lo hago bien o debo estar mucho más atento. Y creo que eso hizo que en lo que es control de averías de un buque, por ejemplo, estuviéramos muchísimo más atentos a cualquier problema que nos podría ocasionar un misil. Estábamos preparados, pero ahora teníamos que estar casi sin ningún error, cosa que uno no lo sabe nunca, pero obviamente lo hicimos. Sí, sí. La decisión a nivel estratégico fue de no empeñar la flota, porque obviamente tenemos que pensar que la flota británica nos superaba. No solamente la superación de la flota en número, sino en tecnología. Y yo creo que, independientemente de la acción en Malvinas, las acciones de la Fuerza Aérea y de la aviación naval, especialmente con los misiles Exocet AM-39, fue tremendamente importante. El tonelaje de buques ingleses que se fueron al fondo es importante. Entre ellos, el buque gemelo del Hércules. El Sheffield, con algo muy particular, que si bien no tiene que ver con mi experiencia particular a bordo del destructor Hércules, sí con lo que sucedió. Ahí se implementó una nueva táctica, una táctica que era particular para los radares de este tipo de buque, porque los radares estaban con un lóbulo, o digamos, con un alto, por lo tanto, los aviones hicieron un perfil de vuelo determinado hasta llegar al alcance máximo del radar 965, del radar de alarma temprana del Sheffield, y después se fueron abajo a un perfil bajo, perfil rasante. Lanzaron y volvieron de nuevo a un perfil donde los detectaron, pero ya el lanzamiento había ocurrido. Cuando decimos rasante, es rasante con el agua. Es rasante, es rasante. No lo cubra, por eso, perfil alto, bajo, alto. Recién nombraste de la tecnología de la Armada Británica. ¿Qué sabes vos de eso? ¿Qué puedes contarme de la tecnología que tenían en el momento de ir hacia las islas? Yo creo que por ejemplo, en el Sheffield tenía lo que se llama un upgrade que era distinto a lo que era el Hércules. Que era el buque gemelo, sí. por eso insistí. Y digamos, se suponía que tenía comunicación satelital. Ya estamos hablando de los 80. Si vos me preguntás a mí, los radares no eran, obviamente que los radares no eran lo mismo. O sea, el mismo radar significa 965, no sé, de el 0. Ellos deberían tener el 1 o el 2. Y así con todo lo demás. O sea, ellos fueron modificando porque normalmente las armadas, que son, es la segunda flota de la OTAN en ese momento. O sea, los Estados Unidos y ellos. Entonces, se supone que tenían lo mejor. Y estaban preparados para, en ese momento o anterior,
para combatir contra el Pacto de Varsovia, o sea, no era una flota cualquiera. Obviamente que había buques que iban a ser desmantelados o radiados, pero los trajeron en muy poco tiempo. En avión contra avión, el Harrier era lo mismo que el A4 o el Mirage, como avión, pero tenía sidewinders. O sea, el misil era otro. Entonces, la diferencia en el combate aéreo era otra. El blowpipe, famoso blowpipe de tierra, obviamente que se me está ocurriendo en este momento algo de eso. Obviamente que, pero vos pensás, siempre el Atlantic Conveyor, ¿está bien? Que era un portacontenedor. Llevaba muchos aviones, muchas cosas. Lo hundimos. Eso fue un golpe durísimo. Los misiles Mar 38, los misiles que teníamos a bordo del destructor Hércules, por eso el destructor, cuando uno dice destructor, fragata, corbeta, mucha gente pregunta qué es, y yo te diría, para hacerlo simple, la fragata puede ser antiaérea, antisubmarina, también tiene un problema de desplazamientos, de pesos, digamos. Y el destructor, yo que me crié en los destructores y después pasé a otros destructores nuevos, que eran las MECO 3, que son las MECO 360, es multipropósito, aéreo, superficie, defensa puntual, digamos, autodefensa. Y eran también gente muy preparada y que conoce el mar. Yo me niego, cuando he escuchado muchas veces decir que no era posible que vinieran, me niego a entender que no era posible que vinieran. Iban a venir. Iban a venir. Y iban a venir con todo lo que tuvieran. Me gustaría dejar una frase, porque me la estoy acordando ahora, que del almirante Woodward, que Aclaremos quién es el almirante Woodward. el almirante Woodward era el comandante de la flota británica, que dijo: el pueblo no sabe cuán cerca estuvimos de perder. Y eso lo dijo Woodward, no es que nosotros lo dijimos. Y yo creo que pudo pasar. Pero lamentablemente las guerras no tienen segundos. 40 años después, uno empieza a mirar las chapitas y dice: yo ya tengo 64. O sea que estoy terminando una parte de mi vida. Así que nada, muchas gracias por la entrevista, y espero que esto sirva para las próximas generaciones, que entiendan que cuando uno asume una profesión, la profesión empieza por la vocación, en cualquiera de ellas. Y la vocación del marino militar es cumplir con la misión, defender la patria hasta perder la vida, si es necesario.